Intervinientes. La sesión del día de hoy corresponde que el tribunal comunique la decisión en torno a las solicitudes de la Fiscalía y luego discutamos la cuestión referida al plazo. ¿Se escucha? Como les digo, corresponde ahora que comunique la resolución del tribunal y después discutir las cuestiones referidas al plazo. Entonces, interviniente, concluyó el debate sobre la solicitud de medidas cautelares reclamadas por el Ministerio Público y las querellantes, y habiendo escuchado sobre ella los descargos de la defensa, el tribunal debe proceder a decir si, de acuerdo a lo antecedentes advertido, existe la necesidad de establecer algún régimen cautelar en la medida que haya fundamentos para tal efecto, y en ese caso, es decir, en la afirmativa, el tribunal debe luego establecer cuáles serían las posibles cautelares de acuerdo a la necesidad cautelar de cada uno de los intervinientes, que según las alegaciones gremias por cada uno de los intervinientes, resulte adecuada considerando los descargos de las defensas. Sin perjuicio de lo anterior, el tribunal debe tener presente también que la defensa de los tres imputados, señora Rosa, Olate y Yáñez, han informado al tribunal, en la audiencia, que no manifiestan oposición a las medidas cautelares reclamadas por el Ministerio Público, bajo el entendido que, en sus opiniones, la entidad de los antecedentes solo permite establecer dichas medidas cautelares, pero, sin perjuicio de ello, dichas defensas han formulado una férrea oposición en torno a las demás cautelares personales reclamadas por los querellantes y lo han hecho principalmente sosteniendo que no existen antecedentes suficientes para establecer, conforme al artículo 140, letra A y B, los presupuestos indispensables para advertir, al menos en términos presuntivos, que el delito impuesto es concurrente y que en él tiene participación a título de autores los tres imputados antes referidos. Dado ese antagonismo, resulta necesario determinar la concurrencia o no de los presupuestos materiales del artículo 140 del Código Procesal Penal, ya que el artículo 155, en su inciso final, prevé que la imposición de dichas medidas se regula en torno a su procedencia bajo la regla del artículo 140. De esa manera, entonces, el tribunal imperiosamente entiende este juez debe avanzar sobre los presupuestos materiales de esta última norma. Dicho lo anterior, debe tenerse presente que la imputación del Ministerio Público en este caso dice relación con el tipo penal previsto en el artículo 150d, inciso primero, segunda parte del Código Penal. Esto es, aquel que prevé igual sanción se impondrá al empleado público que, conociendo la ocurrencia de estas conductas, la referida a los apremios anteriores, no impida o no haga cesar la aplicación de los apremios o de otros tratos, teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello y estando en posición de hacerlo. Dado el tipo penal antes indicado, resulta entonces necesario tener claro que los apremios ilegítimos son aquellos actos que no constituyendo tortura se aplican sobre las personas por empleados públicos con incumplimiento de reglamento mediante un actor abusivo a cargo o que en el ejercicio de sus funciones los apliquen. Se debe considerar además que la imputación del delito en comento se ha efectuado con ocasión de las masivas movilizaciones sociales y protestas ocurridas a partir del 18 de octubre de 2019 que causaron grave afectación del orden público, causando, por ejemplo, serios daños al sistema de transporte, propiedad pública y privada. A esa época se encontraba vigente el reglamento número 14 sobre armamento y municiones de Carabineros de Chile, que prevé cuestiones relativas al funcionamiento, empleo, método de conservación de armas y municiones, así como la obligación de instrucción permanente a los oficiales y suboficiales a quienes se hayan destinado dicho armamento. Además, estaba vigente la circular número 1832 que preveía bajo qué condiciones debían utilizarse el armamento, incluido una serie de principios en relación con su uso, como el de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad, indicando también cuestiones relativas a la distancia segura de uso o posiblemente segura de uso y a la zona del cuerpo a disparar, tenso inferior, existiendo así y todo riesgo serio para las personas. Asimismo, la Orden General número 2125 del año 2012 regulaba el uso de la carabina lanzagases, indicando, entre otras cosas, que nunca debe ser utilizada al cuerpo de las personas que se manifestaban y que deben ser utilizadas en parábolas, esto es, en un ángulo de 45 grados a favor del viento y a una distancia suficiente,
para que los gases produzcan el efecto deseado sobre los manifestantes. Dicho manual indica también que en caso que su uso cause lesión a alguna persona, se debe proceder a la asistencia del afectado lo más rápido posible y dar cuenta al mando para adoptar los procedimientos policiales correspondientes, incluyendo incluso la detención del causante de dichas lesiones. En términos generales, la reglamentación vigente a la época antes citada autorizaba el uso de armamento menos letal, escopeta antidisturbio, por parte de carabineros cuando se verificaba una agresión activa a ese personal policial que se encontraba definida como el intento de lesionar a carabineros para resistir el control o bien evitarlo, siendo esa circunstancia el denominado nivel 4 de uso del referido armamento, siendo el último grado de su uso el quinto nivel que hace referencia a una agresión activa potencialmente letal, esto es, ataques a carabineros con armas o tácticas lesivas graves, potencialmente letales. Como indiqué entonces, a la época antes citada, el uso de armamento estaba reservado para el nivel 5 de resistencia, es decir, agresión activa, y con posterioridad al 18 de octubre, el uso de la escopeta antidisturbio solo se utilizó para el quinto nivel, lo que ocurrió a contar del 20 de noviembre de 2019. Por su parte, la reglamentación referida al empleo de dispositivos químicos se encuentra fijada en el protocolo 2.7 de Carabineros, permitiéndose el uso de tal artefacto cuando existía alteración en el orden público, que se encuentra en nivel 4, antes referido, periodo de advertencias verbales, previendo la recomendación de su no utilización en sectores urbanos centrales. Bajo ese contexto, la Fiscalía investigó y expuso 228 casos de personas lesionadas cuyo resultado lesivo da cuenta de lesiones menos graves, simplemente graves o gravísimas a lo menos, ocurridas a lo largo del país entre el 18 de octubre del 2019 y marzo del 2020, causadas por funcionarios de Carabineros de Chile, determinados o no, disparando hacia el cuerpo de las personas, escopetas antidisturbio con munición menos letal o bien carabinas lanzagases, dado el tipo, característica y consecuencia de la lesión resultante. Los informes médicos de cada uno de los casos y objetos extraídos del cuerpo de esas personas hacen presumir el incumplimiento de la regulación policial en la materia y permiten entonces sostener un proceder abusivo en tales hechos, dando pie entonces a observar que los casos expuestos corresponden a delitos de apremios ilegítimos. Ayuda a sostener lo antes concluido el informe de noviembre de 2019 del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que realiza una visita in loco entre el 25 y el 31 de marzo del año 2020, y el informe de Human Rights Watch de 26 de noviembre de 2019. Tales instrumentos coinciden en que existió un uso excesivo e innecesario de la fuerza, utilizando fuerza no letal en manifestaciones pacíficas, sin distinción entre manifestantes violentos y otros que lo hacían en forma pacífica, y en un escaso uso progresivo y proporcional de elementos disuasivos, sin apego a estándares internacionales del uso de las normas de las armas menos letales. En todos los informes se indica un número importante de lesiones oculares como resultado de la acción de carabineros, especialmente por el uso de escopeta antidisturbio, así como impacto de cartuchos de gases lacrimógenos lanzados en dirección al cuerpo, cuello y rostro de los manifestantes. Adicionalmente, tales informes indican que por el tipo de lesión ocasionada, en algunos casos, se sugiere que los disparos fueron realizados a corta distancia. Por otro lado, la Sociedad Oftalmológica de Chile, en un informe presentado al Congreso el año 2019, en noviembre del 2019, expresa su alarma ante la evidencia de lesiones oculares causadas por armas no letales en manifestantes, hechos que posicionan al país en un verdadero récord nefasto en la materia a nivel mundial. Tales hechos así establecidos, con apoyo a los antecedentes expuestos en opinión del tribunal, no pueden ser desvirtuados por las alegaciones de la defensa, las que se fundan principalmente en la falta de determinación suficiente de los hechos individualmente que individualmente corresponde a cada una de las figuras de apremio que describe la formalización, sobre la cual luego el Ministerio Público
construye la figura omisiva imputada. En efecto, en opinión del tribunal, lo que se puede observar en todos los casos es la existencia de un patrón de conducta policial consistente y compatible con el resultado lesivo producido. Las probables causas de dichas lesiones, consecuencias propias de las mismas lesiones resultantes y los hallazgos de cuerpos extraños en las zonas de las lesiones. De esa forma, entonces, el sujeto activo que ejecutó el hecho no tiene relevancia para la determinación de la omisión que se pretende asignar a los imputados, ya que, como se indica, lo importante es la conducta estandarizada ejecutada por funcionarios de Carabineros para de allí construir el tipo penal. Ahora bien, para analizar en concreto la figura omisiva del empleado público que, conociendo la ocurrencia de las conductas antes establecidas, no impida o no haga cesar la aplicación de apremios o de otros tratos, teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello y estando en posición de hacerlo, entiende el tribunal que debe revisarse la estructura orgánica de Carabineros, es decir, la estructura normativa de dicha institución, especialmente la jerarquía, que en ella ocupan los órganos que sirvieron los imputados, y el significado del mando al interior de Carabineros. En ese contexto, puede revisarse que tanto la regulación constitucional como la ley orgánica disponen que la estructura de Carabineros cuenta con una distribución funcional de sus tareas, distinguiendo lo que se ha llamado mandos estratégicos y mando operativo, donde los primeros están encargados de definir los lineamientos generales, establecer metas, objetivos y supervisión del cumplimiento de esto, en tanto que el segundo está llamado a la planificación, ejecución y evaluación de servicios policiales dentro de los respectivos sectores jurisdiccionales, definiéndose el mando en la Ley Orgánica de Carabineros como el ejercicio de la autoridad que la ley y los reglamentos otorga a los oficiales y demás personal de Carabineros sobre sus subalternos y subordinados, teniendo en consideración, sobre el mismo texto legal citado, que el mando se ejerce en todo momento y circunstancia y no tiene más restricción que la establecida en la misma ley y reglamento. Dado ese marco conceptual, el tribunal comparte la apreciación hecha por el Ministerio Público a propósito de la denominada potestad de mando, siguiendo al profesor Silva Chima, esto es, la facultad del jerarca, para impartir órdenes a sus subalternos dentro del marco que señala la ley. Bajo ese contexto normativo mínimo, pero suficiente para estos efectos, puede observarse que los deberes del cargo de general director de Carabineros dicen relación con preservar los principios y doctrina institucional, formular la doctrina que permite la unidad de criterio en el ejercicio del mando, afectando la totalidad del personal de la institución con robustas facultades disciplinarias. En consecuencia, posee un macizo poder de dirección, contando evidentemente con las herramientas jurídicas, órdenes diversas de índole para lograr los fines preestablecidos. Entiende este tribunal que, dada la alta posición de dicho cargo, como indica la Fiscalía, debe ejecutar un control jerárquico permanente del funcionamiento de todo su estamento, funciones y actividades con sujeción a la legalidad vigente y a la oportunidad de la actuación. Por su parte, el cargo de general subdirector de Carabineros tiene en su competencia la dirección y la coordinación de todas las acciones estratégicas necesarias para el debido cumplimiento de objetivos con finalidad de generar cambios y adecuaciones oportunas acorde a la necesidad de la institución. Cuenta con facultades de instruir sumarios, de instruir a sus subalternos. Además, cuenta con amplios poderes de disciplina, por ejemplo, apertura de sumario, conocer y resolver falta que puedan cometer sus subordinados. Y por último, el cargo de general director de orden y seguridad corresponde todo lo relacionado al orden público y su control, teniendo entre sus funciones recopilar la información necesaria para fijar y revisar las políticas y lineamientos en dicho orden. Es decir, es el responsable de administrar la función policial en sus diferentes roles, lo que materializa a través del nivel de operaciones de la institución. Así entonces, de esa unidad dependen todos los mandos operativos de Carabineros, desde jefaturas de zona hasta comisaría. Todas las funciones antes descritas y que constan en la formalización
formulada por la acusadora, necesariamente deben someter su acción a la deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella. Es decir, debe asegurarse adecuadamente en sus acciones el cumplimiento del principio de legalía y en opinión del tribunal. Todas estas normas deben ser leídas según lo que prevé el artículo 5º de la Carta Fundamental, en especial que es deber de los órganos del Estado, entre ellos los antes indicados, respetar y promover derechos esenciales garantizados por la Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados y vigentes por Chile. Sobre este punto, entiende el tribunal que no hay mayor discusión entre los intervinientes más allá de las formuladas por la defensa del señor Olate, las que en opinión del tribunal no tienen sostén dada la caracterización del mando que se ha hecho anteriormente. Ahora bien, habiéndose establecido que los apremios en los términos ya formulados, se observa que no puede haber duda en orden a que tales autoridades estaban en conocimiento de la ocurrencia de las conductas antes acreditadas. En efecto, la evidencia está dada, por ejemplo, por el alto número de denuncias recibidas por el Ministerio Público, las querellas presentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, las propias denuncias realizadas por los tribunales de justicia, así como también por los informes de derechos humanos ya expuestos. Incluso se conocía la preocupación del Poder Ejecutivo sobre la posibilidad cierta de abusos o violación a los derechos esenciales de las personas, según las instrucciones impartidas por el Ministerio del Interior y reconocidas por uno de los imputados según las declaraciones existentes. Lo anterior es así, ya que de acuerdo a los antecedentes y las propias aseveraciones de la defensa, los altos mandos de Carabineros emitieron instrucciones, las llamadas DOES, para intervenir directamente en el modelamiento de la acción de la Policía de Carabineros de Chile a propósito de la grave perturbación al orden público que se verifica a lo largo del país, donde dicho modelamiento decía relación con el respeto de los derechos fundamentales. En ese orden de idea, entonces, la defensa no desconoce una actuación de tales funcionarios a objeto de intervenir en lo que estaba ocurriendo en el periodo en análisis. Sin embargo, la pregunta que subsiste es si se hizo todo lo necesario para hacer cesar la aplicación de los apremios o de los malos tratos, contando con la autoridad y la posición de hacerlo según lo antes expuesto. La exposición de los informes, los casos expuestos, el tipo de lesión que conllevan a consecuencia del uso de escopeta antidisturbio que posee y que pese a su proscripción al denominado nivel 5, se siguió usando en forma decreciente, pero ahora conjunta y en un término más agudo, junto a la carabina lanzagases, significa entonces que lo obrado por quienes detentaron los cargos antes indicados no tuvo la entidad ni fueron instrucciones eficientes para conseguir el efecto que necesariamente debía producirse, es decir, que los hechos que configuran los apremios ilegítimos cesaran rápidamente, restableciendo el respeto irrestricto a la dignidad de la persona. En efecto, la información estadística presentada por el Ministerio Público en cuanto al uso de municiones, el tipo de arma empleada en la época mediada entre octubre del 2019 y marzo del 2020, evidencian la falta de celo suficiente para hacer cesar los apremios, encontrándose en posición y con la autoridad para ello. Lo anterior es así, en opinión del tribunal, ya que la regla, además del artículo 5º ya citada, establece en forma imperativa que es obligación de los órganos del Estado el respeto y promoción de los derechos fundamentales, por lo que deben implementarse acciones concretas, definidas y diseñar fórmulas de control efectivo de tales acciones, recabando información desde todos los ámbitos operativos a objeto de tener certeza que efectivamente aquellas órdenes sobre el uso de escopeta antidisturbio y carabinas lanzagases sean empleadas con sujeción a la regulación vigente y, en opinión del tribunal, también en base a los estándares internacionales, ya que los mismos son normas que, si bien no son convencionales, son normas de soft law que permiten ayudar a la interpretación de las normas internas, donde indudablemente la hermenéutica de las mismas debe hacerse en forma pro homine, ya que la dignidad del ser humano no se limita ni menos suprime en estado de grave afectación al orden público.
Así entonces, dada la posición que tenían quienes servían los cargos de director general de Carabineros, general subdirector y general director de orden y seguridad a la época de los hechos base relatados por la acusadora, mantenían la facultad o autoridad, así como la posición de hacer cesar tales circunstancias de abuso constituidas de apremio por encontrarse en la cúspide de una institución altamente jerarquizada. De ahí entonces que el tribunal estima que el tipo penal se encuentra adecuadamente configurado, no siendo óbice para ello la circunstancia de no encontrarse en el lugar, posición para hacerlo cesar, por cuanto el tipo penal no lo exige, ni menos puede tener asiento en una interpretación sistemática de la regulación del mando en los términos que se ha hecho en esta decisión. Dicho lo anterior, entonces el tribunal debe desestimar también la calificación jurídica que realiza uno de los querellantes a título de apremio del artículo 150, a título de tortura del artículo 150 letra A del Código Penal, ya que el tribunal entiende que si bien no existe una delimitación normativa entre la figura de tortura y de apremio, la doctrina y la jurisprudencia han procurado trazar algunos criterios, por ejemplo, relacionados con la finalidad, con la posición del sujeto pasivo de cara a la gente y otros centrados en el criterio cuantitativo. En este contexto parece que este último criterio es el más razonable, pero centrado en la forma en que se ejecutan tales apremios, de tal manera de dejar al interior de la hipótesis de tortura aquellos actos que, si bien no tienen una relevancia mayor en términos del resultado, sí se enfocan en la atrocidad delictiva que afecta al bien jurídico de dignidad humana, es decir, un criterio cuantitativo centrado en el método empleado para su comisión. Dicho esto, entonces, es que el tribunal estima que el tipo penal del artículo 150 no es concurrente en el caso en comento y, en consecuencia, en torno a la participación de los imputados, como ya se adelantara, del señor Rosas, Olate y Yañez, personas que sirvieron los cargos de general director de Carabineros, general subdirector y general director de Orden y Seguridad en la época de definida la formalización, se encontraban en conocimiento de los apremios, no los hicieron cesar pese a tener la posición y contar con la autoridad o facultad para ello, por lo que deben ser tratados como autores en los términos de la imputación fiscal. Ahora bien, respecto a la necesidad de cautela, retomando entonces lo antes indicado al inicio de estas argumentaciones, las solicitudes de los intervinientes han sido disímiles y existe coincidencia entre el Ministerio Público y las defensas para establecer cierto régimen cautelar no privativo de libertad. El tribunal debe ahora hacerse cargo de aquellas que se encuentran entonces en discusión, vale decir, la prisión preventiva y las demás medidas cautelares del artículo 155, incluida las privativas de libertad, es decir, 150 letras inclusive. Sobre esto debemos tener en consideración varios elementos. Primero, que se trata de una investigación que se ha llevado adelante desde hace bastante tiempo, como lo han indicado reiteradamente, como se ha indicado reiteradamente en la audiencia. El proceso criminal se aperturó contra quienes resultaron responsables por allá en noviembre del año 2019 aproximadamente, y luego de eso se sumaron una serie de querellas y comenzó probablemente la investigación ya en curso, tan pronto como la acusadora tomó conocimiento de la admisibilidad de tales querellas por parte de este tribunal. Si eso es así, debe esperarse por parte de este órgano que gran parte o una buena parte de los antecedentes centrales que han permitido en esta audiencia realizar una formalización en opinión del tribunal responsable se encuentran ya bastante avanzados, incluso podría ser casi agotados. Por otro lado, debemos también tener en consideración que en torno a la protección de las víctimas, el Ministerio Público tiene un mandato constitucional y una estructura robusta para hacerse cargo de cualquier circunstancia referida a la seguridad individual de las mismas o bien exponerla en la audiencia a objeto de pedir la asistencia a través de medidas cautelares del tribunal a objeto de implementar otras que muevan a la misma protección del derecho constitucional referido. De esa manera,
cuestión que no ha sido levantada en la audiencia. De esa manera, entonces, el tribunal tampoco ve la necesidad de imponer medidas cautelares que miren en ese orden. Y respecto a las demás medidas cautelares, artículo 155, citadas por las querellantes, no privativas de libertad, el tribunal las observa como innecesarias, dado que los reproches imputados a los señores Yáñez, Solate y Rosa no se vinculan directamente en la ejecución de los delitos base de apremio sobre los cuales se construye la figura omisiva y menos en relación a otros delitos asociados a porte o tenencia ilegales de armas. Finalmente, respecto al régimen de prisión preventiva, el tribunal advierte que, como lo ha señalado el Ministerio Público en esta audiencia, cuestión que por lo demás este tribunal lo ha sostenido reiterada y consistentemente a través de su jurisdicción, la prisión preventiva no es una herramienta procesal que vaya atada a la gravedad del quantum de las penas. El tribunal, al efecto, siempre ha esgrimido y se ha guiado, entre otras cosas, para observar su necesidad en la conducta desplegada por los imputados en el proceso y la existencia o no, por ejemplo, de otros reproches. Siempre con miras a evitar efectos criminalizadores del encierro. El tribunal, al efecto, siempre ha indicado que la prisión preventiva debe ser guardada para aquellos casos en que, dadas las circunstancias comisivas concretas, ameriten y hagan indispensable el régimen de prisión preventiva, ya que sin él la vida comunitaria se hace altamente difícil de sobrellevar. Y me parece que este no es el caso. A lo anterior debe agregarse la conducta cooperadora de los imputados en palabra de la propia Fiscalía y la existencia de hechos y la inexistencia, de hechos que hayan perjudicado o retrasado gravemente la investigación. Así no se observa entonces un peligro procesal relevante debidamente fundado que haga necesaria la medida cautelar en análisis. En consecuencia, el tribunal desestimará el régimen cautelar de prisión preventiva también y solo otorgará respecto de los imputados, o más bien impondrá, el régimen reclamado por la Fiscalía, esto es, las medidas cautelares de arraigo nacional y de firma de carácter viernes por medio en la unidad del Ministerio Público correspondiente a los domicilios de cada uno de los imputados. Al efecto, ofíciese. Fiscal, defensas, plazo a proponer. Su señoría, la defensa de Diego Colate, Sergio Contreras por acá, incorporándose. Nosotros proponemos un plazo de 90 días, su señoría, dada la extensión de la investigación. Gracias. 90 días resulta razonable. En los mismos términos, su señoría. Fiscales, querellantes. Su señoría, la investigación, usted lo ha señalado, lleva larga data, no lo vamos a desconocer de ninguna manera y está bastante avanzada. Sin embargo, tenemos una serie de diligencias pendientes, tenemos diligencias al propio Cuerpo de Carabineros, tenemos diligencias respecto de la Contraloría, estoy revisando acá las que tenemos diligencias también respecto de información a la propia Fiscalía, a la Subsecretaría del Interior, es decir, hay diligencias pendientes. Además, teniendo presente el gran número de hechos que hay y lo que sea necesario en el avance de la investigación, solicitaríamos un plazo de 6 meses de su señoría. Gracias. ¿Querellantes? Su señoría, el Instituto Nacional de Derechos Humanos se adhiere a lo señalado por el Ministerio Público. Señoría, en especial atención a que faltan varias declaraciones de testigos y de testigos de especial relevancia, que espero no presenten obstáculos en poder participar de estas diligencias. También me adhiero al plazo solicitado por el Ministerio Público. Señoría, esta parte querellante va igualmente a solicitar lo mismo que el Ministerio Público, 6 meses. Adherimos al plazo solicitado por el Ministerio Público, su señoría. En los mismos términos que el Ministerio Público, sobre todo tomando en consideración el entorpecimiento que ha sufrido la entrega de información de parte de Carabineros. Gracias. Magistrado, tomando en consideración la baja intensidad de las medidas cautelares adoptadas por el tribunal el día de hoy, consideramos que es suficiente, digamos, la posibilidad de los 6 meses que está solicitando el Ministerio Público, así que nos adscribimos a ella también. Gracias. Adhiero al plazo solicitado por el Ministerio Público.
Señoría, también adhiero al plazo solicitado por el Ministerio Público. Bien, interviniente, luego de escuchar atentamente sus alegaciones, el tribunal siempre ha sido de la idea de que los plazos de la investigación evidentemente impactan en o pueden tener relevancia a propósito de la garantía convencional del 8.1 y en ese orden de ideas siempre el tribunal ha tratado de establecer plazos judiciales más bien cortos a objeto de ir precisamente controlando el avance de la investigación y en los casos fundados que así lo amerite, producir las ampliaciones, luego los debates correspondientes. Y en ese orden de idea el tribunal se va a inclinar por un plazo bastante menor al planteado por la Fiscalía y las querellantes, pero un poco más elevado que el que plantean las defensas. Este será 120 días. Audio disponible, termino la audiencia. Gracias, señoría.